Gloria a Dios. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Gloria a Dios, aleluya. Amén. Gloria a Dios para siempre. 16. Amén. Dios es bueno. Aleluya. Gloria a Dios para siempre. Gloria a Dios. Segunda de Timoteo, capítulo 3, 16. ¿Lo tienen? Amén. Y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la iglesia dice: Amén. amén. Dice así: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, Enteramente preparado para toda buena obra. Vamos a estar en palabra de oración. Padre, gracias por tu palabra. Muchas gracias, Señor amado. Cúbrenos con tu sangre poderosa, Dios, úngenos para enseñar tu palabra una vez más con tu gracia. Gracias por esta bendición tan linda, esta atmósfera tan preciosa. Gracias por estos cantos, Dios mío, que mis hermanos han cantado. Gracias, Señor, por esos dedos que han tocado estos instrumentos. Bendícele grandemente, Dios mío. Multiplícale, Señor, conforme a tu gracia, Padre. Gracias, Señor de los cielos. Que cada uno de nosotros estemos atentos, Dios mío, a tu palabra, Señor. Que no nos distraigamos y que no haya espíritu en las tinieblas, Padre, que nos confunda, Dios mío, sino que estemos atentos, Dios mío, a tu palabra, Señor. Toda fuerza diabólica que se levante, Señor eterno, todo espíritu en las tinieblas, Señor amado, lo dejamos inoperante en el nombre de Jesús de Nazaret, por el poder de tu palabra, Señor amado. Para la gloria de tu nombre, Señor, contrarrestamos, Señor, todo ataque satánico. Lo dejamos sin fuerza, Señor amado. Confiamos en tu palabra. Gracias por bendecirnos tanto. Amén y amén. Gloria a Dios. Puede sentarse alabando la gloria del Señor. Dios es maravilloso. Alabado sea el nombre del Señor. Mientras meditaba, hermanos, en la palabra del Señor, que estaba, gloria al Señor, estudiando la palabra de Dios. Mientras meditaba yo en esta lectura, gloria a Dios, algunos cristianos no son bendecidos. Algunos cristianos no son fuertes en Dios. Meditaba en la palabra que a algunos cristianos se les hace fácil, hermano, fallarle a Dios, amén, y no ponerle importancia a lo que es la palabra del Señor. Gloria a Dios para siempre. Y lo que pasa, hermanos, que los cristianos de estos tiempos, si usted no se quiere involucrar, ¿verdad?, o decir, yo le felicito, pero hay cristianos que no valoran la palabra de Dios, amén. La palabra de Dios la ven como un culto más, una prédica más. No le dan el valor que merece la Biblia, amén. No le dan la importancia del valor a la Biblia, a la palabra del Señor. Hay gente que lee por leer, pero no saborean que esto es la voz de Dios. No lo saborean. Y por eso es que tenemos cristianos fracasados, amén, porque se les predica una y otra vez que valoren, hermanos, lo que es la palabra del Señor. Yo sé que algunos andan su Biblia en el carro y no la abren. Otros tienen una Biblia en su casa y no la leen, ¿verdad? Y así sucesivamente. Pero la Biblia hay que darle valor, amén. La Biblia es la palabra del Señor. Es la voz del Espíritu Santo hablando a nuestras vidas. El día que nosotros le demos el valor a la palabra del Señor como la voz que es, usted va a ser otra persona. ¿Escuchó eso? Usted va a ser otra persona. Porque a veces venimos con problemas a la casa de Dios, ¿verdad? Con problemas, con momentos difíciles, y viene y se sienta el cristiano, se sienta la hermana, se sienta el hermano, y se predicó la palabra y se fue con el mismo problema. ¿Por qué? Porque no se le predicó, no, fue que no valoró lo que se le enseñó. No le puso, hermano, el 100% el valor, lo que tiene la palabra de Dios, amén. Entonces, cuando usted o yo no valoramos la palabra como la voz de Dios,
entonces usted nunca va a ser usado o bendecido por Dios o restaurado. ¿Por qué? Porque no hay otro método, solamente la palabra de Dios es lo único que nos va a ayudar en esta vida para salir adelante. Solamente la palabra de Dios, hermanos, es lo único que nos va a restaurar a nosotros. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Gloria a Dios. Poderoso Jesús. Aleluya. A su nombre sea la gloria. Téngame la que está. Gloria a Dios. Hermano, cuando nosotros, póngame atención, amén, póngala ahí, póngala ahí. Gracias. Gloria a Dios, aleluya. Póngala ahí, hermano Alfredo. Míreme a mí. Amén. Aleluya. Cuando nosotros le ponemos, hermanos, el valor a la palabra del Señor, entonces usted va a cambiar. Amén. Cuando usted se dé cuenta que usted lee la Biblia y que lo que usted está leyendo es la voz del Señor, entonces su alma se va a llenar de la riqueza que tiene Dios para nosotros. Lo que nosotros necesitamos solamente es escudriñar la palabra de Dios y creer lo que dice la palabra del Señor. Amén. Por eso dice la Escritura, toda la Escritura es inspirada por Dios, es inspiración divina. Lo que usted tiene salió del corazón de Dios. ¿Escuchó eso? Lo que usted tiene cuando lee la Biblia fue el Dios de los cielos que habló e inspiró a los profetas. Amén. Fue el Dios de los cielos que habló e inspiró a los salmistas. Gloria a Dios. Que inspiró a los apóstoles. Entonces la gente dice, ¿por qué aquel hombre es usado, es bendecido? Porque aquel hombre sí cree lo que dice la Biblia. Amén. Porque aquella mujer sí cree lo que dice la Biblia. Entonces cuando usted y yo creemos lo que dice la Biblia, entonces el Dios del cielo va a decir, por fin mi hijo me está creyendo. Aleluya. Por fin mi hija me está creyendo. Aleluya. Por fin está creyendo lo que yo hablo. Gloria a Dios. En una ocasión, en mi país, estaba evangelizando yo a un primo mío hablándole de Dios, ¿verdad? Y le estoy hablando de Dios. Y me dice él así con su arrogancia, con su sabiduría que él tenía, me dice, yo no creo en la Biblia, me dijo. Yo no creo en la Biblia. Esa Biblia la escribieron, me dice, hombres como tú y como yo. Así con que yo no creo en la Biblia, me dijo. Entonces vine yo, hermanos, agarré mi Biblia y la puse, la doblé y la puse en una piedra que estaba cerca de un palo de coco o palma de coco. Y pongo ahí la Biblia y le digo, bien, pero ¿crees en Dios? Y me dice, oh, claro que creo en Dios. Y le digo yo, ¿y dónde está Dios para ti? Y me dice, Dios está en el cielo. Él es poderoso, Él es grande. Oh, Diosito existe. Y empezó él a engrandecer a Dios. Y le digo yo, te quiero hacer una pregunta. ¿Ese Dios del que tú hablas, alguna vez tú lo has visto? Y me dijo, no. Y le digo, del Dios que tú hablas, ¿alguna vez en tu vida Él te ha hablado audible? Y me dijo, no. Entonces vengo y le digo, ¿y cómo tú crees en el Dios que me estás hablando? Si nunca te ha hablado audible, ¿verdad? Si nunca has platicado con Él cara a cara. Entonces, ¿por qué dice Diosito existe? Y le hizo así, mire, le hizo así. Por la Biblia. Por la medio de la Biblia y por medio de los predicadores y los pastores que hablan de Dios. Por medio de la Biblia creo que existe Dios. De una y de otra forma, el ser humano tiene que llegar a la palabra de Dios, ¿saben? La palabra infalible, la palabra que es verdad, 100% verdad. Es su voz. Pero hay un enemigo y se llama Satanás, que trabaja con muchos demonios, engañando el corazón de los seres humanos, diciéndoles que Dios no existe. Como Salmo capítulo 14, 1 en adelante, dice: el necio, en su corazón no hay Dios. Y también escribe en otro salmo que el hombre no se acerca a Dios por la dureza de su corazón. Y Satanás trabaja fuertemente para que el ser humano no crea en la palabra de Dios.
Para que el ser humano no se deleite, hermano, de las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Para que el ser humano viva arrastrado en el pecado. Para que el ser humano, hermano, viva en la condición, en la incredulidad. Y cuando tenga problemas, no sepa a quién correr, a quién acudir. Y así el diablo agarra a la humanidad. Como dice la Biblia en 2 Corintios 4:4, que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no resplandezca la luz del Evangelio. Satanás está cegando el entendimiento, el corazón, para que el ser humano no tenga revelación de la palabra divina, de la inspiración del Espíritu Santo. Por eso es que hay mucha miseria, porque la gente no le cree lo que Dios habló. ¿A quién de nosotros le va a gustar que cuando usted le diga, ahí voy a llegar a las 2 de la tarde, y la gente le diga, oh, tú eres mentiroso, tú no vas a llegar? A nadie le gusta que le digan que es mentiroso. A nadie le gusta que le digan, oh, tú eres mentiroso, no te creo. A todos nosotros nos gusta que nos crean. A todos nosotros nos gusta que nos crean. Y a Dios le gusta que nosotros le creamos a Él. Aleluya. Aleluya. Esta es la voz del Señor. Aleluya. ¿Cuántos alaban a Dios? Si usted y yo empezamos a valorar la Biblia como la voz de Dios, su vida va a cambiar. Si usted y yo, hermano, sabemos que es un libro muy sagrado y que Dios hablando, yo le aseguro que cuando usted lea la Biblia, usted le va a dar el valor como la voz de Dios hablando a nuestros corazones. Abra su Biblia en Isaías capítulo 43. Alabado sea el nombre del Señor. Isaías capítulo 43. Bendito sea Dios para siempre. Aleluya. ¿Cuántos lo alaban? Dice así: ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí. Te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Esto dice el Espíritu Santo. Cuando pases por los ríos, no te vas a ahogar. Cuando pases por la dificultad de tu vida, diciendo Dios, no estarás solo. Y cuando pases por el fuego, no te quemarás. Gloria a Dios. Pero a veces se nos olvida que esta es la voz de Dios. Si tan solamente saboreáramos esta palabra, usted aplaudiría o diría gloria a Dios o aleluya. Si tan solamente saboreáramos la voz del Espíritu Santo diciendo, cuando pases por el fuego, no te vas a quemar. Gloria a Dios. Y confiáramos plenamente en esta palabra, no tendríamos miedo de las malas noticias y de la amenaza que hace el diablo. Si tan solamente nosotros confiáramos, como dice la palabra, así dice Jehová de los ejércitos, cuando pases por el fuego, no te vas a quemar. ¿Escuchaste a iglesia? Cuando pases por el fuego, no te vas a quemar. Dios es fiel a su palabra. Es la inspiración del Espíritu Santo. En una ocasión Dios cumplió esta palabra, gloria a Dios. Por eso es que le digo que esta es la voz de Dios. Aleluya. Esta es la voz del Señor, lo cual es nosotros tenemos que tener hambre y sed de justicia, de anhelar esa palabra, gloria a Dios, y decirle, Dios mío, habla a mi corazón, habla a mi situación, habla a mi problema, habla a mi debilidad, habla a mi enfermedad, habla a mi deuda, habla, Dios mío, a mi escasez, habla a mi corazón y anhelar esa palabra. Dios va a conceder y nos va a bendecir grandemente. Si tan solamente le diéramos el valor que es la boca de Dios hablando, nuestros pensamientos cambiarían. Gloria a Dios. Aleluya. Hay poder, aleluya. Nuestros pensamientos cambiarían. Cristianos en estos tiempos, oyendo la voz de Dios, diciendo, oh hermano, es que estoy en derrota.
Oye, hermano, es que ando deprimido. Oye, hermano, es que no tengo ni qué comer. Oye, hermano, viene que un montón de problemas que cargo. Pero si Dios hablando a su vida, ¿cómo es posible que un cristiano camine derrotado? Comienzo al principio, dije, porque no le dan valor a la voz de Dios. No le dan valor a la voz de Dios. Poderoso. Aleluya. En una ocasión había 3 jóvenes, Sadrach, Mesach y Abednego. Dice la Biblia en Daniel, después lo busca, Daniel capítulo 3, en el verso 16, habla de Sadrach, Mesach y Abednego. 3 jóvenes consagrados a Dios. 3 jóvenes que sabían que cuando el Dios de Abraham habla se cumple. 3 jóvenes que sí estaban completamente bajo el temor de Dios, que sabían que el Dios del cielo cuida de lo suyo. En una ocasión el rey Nabucodonosor, gloria a Dios, levantó una estatua y dio un decreto y dijo: todo aquel que no adore esta imagen, todo aquel que no se postre en esta imagen, va a pagar con su vida. Y todo aquel que no lo adore va a tener consecuencias muy altas. Gloria a Dios. Pero Sadrach, Mesach y Abednego sabían el Dios que ellos le servían, que era más grande y más alto que la estatua que el rey había construido. Gloria a Dios. Era más grande. Y la Biblia dice que ellos empezaron a decirle: oh, mire, rey, el Dios a quien servimos nos puede librar de tu mano y aún de ese horno, pero no adoraremos la estatua. No vamos a postrarnos delante de una imagen a adorarla, porque tenemos un Dios que sacia nuestros corazones y a Él adoramos, al Dios de Israel, al Dios de Abraham, al Dios de la tierra y al Dios del cielo. Gloria a Dios. No necesitamos otro Dios. Gloria a Dios para siempre. Y estos jóvenes están convencidos y dicen: si es posible, hasta pagamos con nuestro propio cuerpo. Él me puede librar, y aunque no nos libre, no adoraremos otra persona, otro pedazo de palo, otro yeso, sino que a un solo Dios. Dice la Biblia que este hombre, gloria a Dios para siempre, se puso enojado y su rostro cambió, así como cuando cambia su rostro cuando usted se enoja. Cambió el semblante de este hombre. Y dice este hombre: ¿cómo es posible que no van a obedecer a mi voz? ¿Cómo es posible que van a obedecer un mandamiento mío? Diciendo el rey: ¿cómo es posible que 3 jóvenes van a hacer lo que ellos quieren? Escuchó eso. El rey se enojó tanto, hermano, tanto, que dijo: ese horno caliéntenlo 7 veces más de lo acostumbrado. Si solamente una vez que lo calentaran, los que caían en ese lugar eran quemados. Pero el rey estaba tan enojado porque le faltaron a su palabra. ¿Cómo se pondrá Dios cuando nosotros no creemos lo que Él habla? ¿Cómo se pondrá Dios del cielo cuando Dios viene y viene el predicador y habla y la gente dice: oh, otro sermón más se va a tirar Bernie, otro culto más se va a tirar Bernie, oh, va a predicar el hermanito, va a predicar la hermana, y la gente no valora la palabra y se van del culto, prenden el carro, se van con el problema y se van quejándose y no hay solución. Ya Dios habló que el que pase por el fuego no se quemará. Aleluya. Porque el Dios que nosotros tenemos, Él tiene control de todas las cosas, hermano. Hoy estos jóvenes decididos, convencidos, sabían que le servían a un Dios real. Usted tiene un Dios real, ¿sabía eso? Esta no es una reunión aquí o para hacer un show, no. Nosotros tenemos un Dios real que tiene boca y habla, y que sana al enfermo, y que echa fuera a los demonios, y levanta al caído, perdona los pecados. Gloria a Dios. Dice la Biblia, hermanos, que los agarraron. Cuando los agarran, los tiran en ese horno. Y cuando los tiran en el horno, los hombres que llevaban a estos 3, ellos se quemaron. Ellos se quemaron. Y cayó Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron dentro del fuego.
Y yo me imagino que cuando aquellos que estaban quemados los agarran con algo, los jalan, porque el que se iba a acercar, pues se iba a quemar. Porque no estaba, el horno no era normal, sino que era 7 veces más de lo normal. Mientras lo agarran y están ahí, ellos los ponen en algún ataúd o los preparan para enterrarlos. Y estaban tal vez los familiares llorando. Sadrach, Mesach y Abednego caminaban en medio de aquel fuego, dice la palabra de Dios. Y entre ellos caminaban y alababan al Dios de los cielos. Y levantaban sus manos y cantaban tal vez en hebreo, gloria a Dios. Y entre ellos danzaban y exaltaban al Dios de los cielos. ¿Por qué? Porque Dios dice, aunque pases por el fuego, no te vas a quemar. Y dice la Biblia que ellos los tiraron atados. Y la soga se les quemó, gloria a Dios. Y mientras ellos caminaban, ya no estaban atados. El fuego del Espíritu Santo quema toda atadura del diablo. El fuego del Espíritu Santo quema toda maldición del diablo. Por eso que la iglesia tiene que tener el fuego del Espíritu Santo de Dios. Y ellos caminaban, dice la Biblia. Y caminaban aquellos 3 jovencitos. Y entre ellos, gloria a Dios, me imagino que uno decía al otro: el Dios que tenemos es más grande que esa estatua que levantó Nabucodonosor. El Dios que tenemos está haciendo que este fuego no tenga poder sobre nosotros. Gloria a Dios para siempre. El fuego no tenía poder sobre ellos. ¿Por qué? Porque dice Dios en su palabra: Dios es real. Aunque pases por el fuego, no te vas a quemar. Ellos sí creían esa palabra. Aleluya. Ellos sí creían esa palabra. Amén. Aleluya. Cuando usted y yo le demos valor a la palabra y vengan los problemas en la vida, usted va a decir: el Dios que le sirvo me va a ayudar en este problema. Amén. Aleluya. El Dios a quien yo le sirvo, Él me va a ayudar y no va a permitir que el agua me ahogue. Dígale que está a la par: el Dios que tenemos es verdadero. Dios que tenemos verdadero. Amén. Dígale otra vez, quiero ver. El Dios que tenemos es verdadero. Aleluya. Siento la bendición de Dios. Denle palmas fuertes al Señor. Siento la bendición de Dios. Siento la bendición de Dios. El Dios que tenemos es un Dios verdadero. Gloria a Dios. Y el diablo lo sabe bien. Y por eso le hace la vida imposible a algunos cristianos. Porque sabe que el Dios que tenemos ha preparado un lugar especial. Y es 100% verdadero. Gloria a Dios. Aleluya. Y Sadrach, Mesach y Abednego se paseaban en aquel fuego. Y entre ellos, mientras se paseaban, gloria a Dios, el rey Nabucodonosor estaba de lejos, sentado. Tal vez por algún momento pensó: oye, se quemaron estos jóvenes, pobrecitos de ellos, por no obedecer a mi decreto, por no obedecer a mi palabra. Se quemaron. Y tal vez esperando un momento, hermano, el tiempo señalado para ir a apagar el fuego, o esperando que el fuego se apagase, tal vez el tiempo que ellos tenían la costumbre. Pero mientras él miraba que las llamas ardían y ardían y ardían y salían afuera, y no era normal, sino que hacía un fuego exagerado, porque dice la Biblia que era 7 veces. Dice que él miró 4 que caminaban en aquel horno, 4 que caminaban en aquel horno, y digo: espérate, ¿cuántos echaron en aquel horno? Y dice que llamaron y empezaron a preguntarle a los sirvientes: ¿cuántos tiraron? No di la orden que tiraran 3. Y dice: correcto, pero estoy viendo que hay 4 que andan caminando, pero me llama la atención que no se queman. Me llama la atención que levantan las manos. Me llama la atención que los miro sonrientes. Gloria a Dios. Es que nosotros nos reímos en las pruebas. Nosotros nos reímos en los momentos difíciles. No importa descansar, siempre nos reímos, ¿no? Porque el gozo viene del cielo. Gloria a Dios. La felicidad viene del Espíritu Santo. Gloria a Dios. La bendición viene del cielo. Gloria a Dios. Aunque hay escasez, aunque haya necesidad, sabemos nosotros el Dios que tenemos. Aleluya. Y dice, hermano, que le llamó la atención. Y dice la Biblia que dijo: yo tengo que ir de cerca a ver esto que está pasando. Y ellos se acercan. Y cuando se acerca, dice que dio la orden. Dijo: Daniel,
Sadrach, salgan. Y ellos salieron. Y dice que no salieron, pero ni olor a humo. ¿Escuchó eso? Alabado a Dios. Y dice que ni un cabello Aleluya. de su cabeza se les quemó. Esto es para que usted nunca aprenda a limitar a Dios. Porque hay cristianos que limitan a Dios. Soy aleluya, soy gloria a Dios, soy bautizado, hablo en lengua, pero en el momento de la prueba no se congregan. En el momento de la tribulación se quejan. En el momento del problema abandonan la iglesia, abandonan a Dios y le dan la espalda a Dios. Dios no tiene culpa que tú no le creas. Dios quiere que le crea a su palabra. Eso demanda Dios. Que usted le crea a su palabra. Que diga, esta es la voz del Espíritu Santo. Que diga, ese es el Dios que yo le sirvo. Ese es el Dios que tiene el control de mi necesidad. Ese es el Dios que sabe que tengo una deuda, pero va a ser cancelada. Ese es el Dios que tiene misericordia y perdona mis errores y mis pecados y mis caídas también. Y aprenda a valorar la voz de Dios. Aleluya. Y dice la Biblia, hermanos, que este rey Nabucodonosor se dio cuenta del Dios que tenía Sadrach, Mesach y Abednego. Se dio cuenta y dijo, sáquenlos. Y después que los sacan a ellos, siento la bendición de Dios, hermano. Después que los sacan, el mismo rey dio un decreto, una ley, una orden, que todo el mundo adorara al Dios de Daniel. Dele palmas al Señor, gloria a Dios. Que todo el mundo adorara al Dios de los cielos, gloria a Dios. Hasta los más incrédulos tenían que doblar rodillas. Hasta los más ateos tenían que doblar rodillas. Es que el Dios de los cielos se respeta. El Dios de los cielos se respeta. Jehová es su nombre. 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 Señor. Jehová es su nombre. Él es el gran yo soy. Amén. Dígale que está la palabra. No te preocupes tanto por tus problemas, porque ya están en las manos de Dios. Amén. Aleluya. Ya están en las manos de Dios. Cuando pases por el fuego, no te quemarás. Cuando pases por las aguas, no te ahogarás. Porque Dios prometió cuidar de su pueblo. Dios prometió cuidar de su pueblo. Aleluya. ¿Cuántos adoran a Dios? Dice la Biblia, solamente ponga atención. Dice la Biblia, Isaías capítulo 40, verso 27. Porque dice, oh Jacob, y hablas tú, Israel, mi camino está escondido de Jehová, y de mi Dios pasó mi juicio. 28. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene. Y multiplica las fuerzas al que no tiene. En Dios no hay cansancio. Él no se fatiga. Usted y yo nos cansamos. Algunos ya están cansados con 2 horas de culto. Cuando cantaba el hermano decía, ¿ya qué hora va a parar? ¿Y por qué no termina ya el predicador para irme? Pero en Dios no hay cansancio. ¿Qué le vamos al Señor? En Él no se fatiga. Aleluya. Y su entendimiento no hay quien lo alcance. ¿Escuchó eso? El entendimiento de Dios, su sabiduría, su inteligencia, su soberanía, su capacidad, no hay quien la alcance.
Por eso es que a veces no entendemos y nosotros decimos, ¿cómo es posible que aquel hombre era borracho y ahora es pastor? ¿Cómo es posible que aquel impío ahora hable en lenguas y profetiza? ¿Cómo es posible que aquella mujer era prostituta y ahora tiene un ministerio? Porque no entendemos los misterios de Dios, no entendemos la capacidad de Dios. Dios levanta y usa a quien Él quiere, en su soberanía, en su poderío, en su gloria, en su majestad. Por eso es Rey de Reyes y Señor de Señores. Él hace como quiere y con quien Él quiere. Él usa al que quiere usar. Por eso que a veces nosotros no entendemos. ¿Y cómo es posible que este hermano siempre andaba sin $1 en la bolsa? ¿Y cómo hombre que tiene una casa? ¿Cómo está eso? ¿Cómo? ¿De dónde salió eso? Diga, para Dios todo es fácil. No, dígalo de verdad con el corazón. Para Dios todo es fácil. Para Dios todo es fácil. ¿Se da cuenta que a veces algunos cuando le decimos esto limitan a Dios y no creen la palabra? Por eso viven en miseria. Porque no creen que Dios es capaz de hacer cualquier cosa. Oh, si nosotros, hermanos, le diéramos el valor a la palabra de Dios. Cada vez que usted tenga un problema, usted correría la palabra de Dios. Aleluya. ¿Cuántos es la palabra? Amén. Si usted, gloria a Dios para siempre, valoraría y le diera el peso que tiene la palabra de Dios, yo le aseguro que usted en las mañanas se levantara cantando. Yo conozco a un hombre, para la gloria de Dios, que todas las mañanas se levanta cantando. Hay poder, aleluya. Aleluya. Pero algunos se levantan murmurando porque van a trabajar y se pasan quejando. Pero este hombre que conozco siempre se levanta y anda cantando. Aleluya. ¿Quieren conocerlo? ¿Quieren conocerlo? Ponte de pie, Marcos. ¿Qué le falta al Señor? Alabado sea el nombre del Señor. Todas las mañanas, cuando vamos en el trabajo, va cantando y poniendo alabanza. Oh, si así fuéramos todos los cristianos, hermanos. Alabado sea Dios. Pero algunos dicen otro día de trabajo, ay, que no sé qué, y empiezan a decir, no, levántese cantando y su vida va a cambiar. Levántese adorando a Dios y sus pensamientos serán diferentes. Levántese agradeciéndole al Dios del cielo y Dios se va a agradar y va a bendecir su vida y sus hijos también. Oh, si le diéramos el valor cuando Dios habla en su palabra. Aleluya. Poderoso, aleluya. Gloria a Dios. Gloria. Pero a veces dicen, no, aquí invitan a predicar Julano, otro culto más. Y no le dan el valor a la palabra. Y Dios, la gente está sentada y el predicador, hermano, gritando, y la gente todavía pensando en su problema. Alábalo. Aleluya. ¿Será que Dios puede sanarme? No lo creo. ¿Será que Dios esté aquí? No lo creo. ¿Será que Dios me puede usar? ¿Será que Dios convierte a mi esposo, a mi familiar? ¿Será que Dios es capaz? ¿Será que Dios hará esto? ¿Será que Dios me vuelva a usar? ¿Será que un día Dios me hablará audible? ¿Será? ¿Y será? Le voy a poner de apellido, ¿será? La gente no cree con el corazón en la palabra. Aleluya. ¿Se acuerda aquel tema que predicamos? Que la duda viene en algún momento. Cuando la duda llega, ¿cómo era el tema? ¿Cómo? Grítelo, ¿cómo? Cuando la duda llega, hay que correr a la fe. algunos como no se congregan ni saben lo que está hablando. Cuando la duda llega, corra la palabra de Dios. Deje de estar llamando profetas ahí y agarra el celular. Ay, hay un profeta, le voy a llamar. Ay, por la radio hay un profeta. Mira, hermano, hay unos charlatanes que yo oigo por la radio que son charlatanes. Pero la gente falto de sabiduría, falto de palabra, falto de conocimiento, solo porque aquel fulano se puso profeta y a la gente que es profeta. La profecía más segura es esta. La palabra más segura es esta. ¿Cuánto tiempo le dedicamos a esta palabra?
¿O cuánto tiempo le dedica a su celular? Gloria a Dios, aleluya. No, hermano, para eso lo puso Dios a usted aquí para que nos predique y nos enseñe la palabra. Necesitamos estudiar la palabra. Amén. Esta es la voz de Dios. Gloria a Dios. Necesita abrir la palabra, estudiarla, leerla y creerla. Aleluya. Creerla. Amén. Porque esta es la voz de Dios. Amén. Sí, amén. ¿Cuántos creen que es la voz de Dios? Una vez más, ¿cuántos creen que es la voz de Dios? Isaías capítulo 41. Ponga atención solamente. Verso 9 dice: porque te tomé de los confines de la tierra, y de tierra lejanas te llamé, y te dije, mi siervo eres tú. Te escogí y no te deseché. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos. Serán como nada y perecerán los que contienden contigo. Buscarás a los que contienden contigo y no los hallarás. Serán como nada y como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra. Porque yo soy Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. No temas, gusano de Jacobo, o vosotros los pocos de Israel. Yo soy tu socorro, dice Jehová, el Santo de Israel. Es tu Redentor. Dele palmas a ese Dios maravilloso. Dele palmas fuertes a ese Dios maravilloso. Alabado sea el nombre del Señor. No temas, dice Dios. No temas, dice Dios. Él es tu ayudador, iglesia. Él es tu socorro. Ese es el Dios que nosotros tenemos. Es un Dios verdadero. Aleluya. Es un Dios que cumple su palabra. En una ocasión, un discípulo del Señor, andando con Jesús, este discípulo vio los milagros que hacía el Señor. Este discípulo vio que los muertos se levantaban. El discípulo vio cómo venían los endemoniados. Vio en una ocasión a un endemoniado gadareno que tenía legiones y cómo se arrodilló a los pies de Jesús. Y este discípulo observaba las maravillas de Jesús. En una ocasión vio cómo el Señor iba caminando y traían un único hijo y lo llevaban en un ataúd, y el Señor tocó aquel ataúd, se detuvo y aquel muchacho no lo enterraron, resucitó. Y vio en una ocasión aquel discípulo cómo venía una mujer con flujo de sangre y el Señor la sanó. Y vio también este discípulo, gloria a Dios, cuando alguien vino al Señor y le dijo: mi hija está postrada, enferma, en la cama, en la casa, te ruego que vayas. Y el Señor le dijo: yo iré y la sanaré. Y mientras había esta conversación, alguien vino y le dijo: Jairo, tu hija ha muerto. Y el Señor le dijo: ella no está muerta, ella duerme. Aleluya. Porque la palabra, siento la presencia de Dios, hermano. Alabanza a Dios. Ababa estoy y anduvo manso. Lindo lo bastó hoy y el día manso. Abasolía y tu manto. Y justo lía tu manso. Alabado sea Dios. La palabra viva. Aleluya. Señor, te adoramos. Oh, alabanza a Dios. Anduve listo con llamando lista tu manso. Cuando creamos la palabra vamos a ser bendecidos. Cuando creamos la palabra vamos a ser prosperados. No va a haber pecado señalado por el diablo cuando creas que somos justificados por medio de la fe. Gloria a Dios. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y la Biblia dice, hermanos, dice que cuando aquel discípulo vio y escuchó estas palabras, que Jesús dijo: ella no está muerta, sino que duerme. Y fue el Señor
y oró y dio la palabra o habló y aquella niña resucitó. Ese es el Dios que nosotros tenemos, que resucita muertos, levanta caídos, usa al que menos pensamos que puede ser usado. Y al ver tantos milagros, la fe de este discípulo creció. Es que la fe crece por oír la palabra de Dios. La fe crece por oír la palabra de Dios. La fe no crece viendo novelas. La fe no crece viendo Facebook 3 horas. La fe no crece, hermano, perdiendo el tiempo viendo otras. La fe crece oyendo palabra. Así usted va a tener fe. Oyendo palabra. Su fe crece. Y este discípulo andaba con sus otros discípulos del Señor. Y en una ocasión estaban en una barca. Y como su fe había crecido, ¿verdad? Dice que mientras estaban en una barca, dice que vieron a un personaje que caminaba en el agua. Y él dijo: Señor, si eres tú, dijo él, manda que yo vaya a ti. ¿Qué es lo que había en Pedro? Diga fe, no incredulidad. Y el Señor le dijo: ven. ¿Por qué entonces Pedro no se tiró antes para correr y lo abrazar? ¿Por qué Pedro no corrió y lo abrazó? Esperó la palabra. Esperó y confió en la palabra. Confió en la palabra. ¿En quién tiene que confiar usted? ¿En su jefe? ¿En el banco? ¿En el presidente? ¿En el senador? ¿En su papá? ¿En su mujer? ¿En su marido? ¿En sus hijos? Su confianza tiene que estar puesta en la palabra. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿En dónde está su confianza? Por eso Dios el día que está a la par, no tengas miedo a lo que pase. Dígale sin miedo, dígale. No tengas miedo. Es que tenemos que aprender a confiar en la palabra. No en los hombres vayan en la palabra. Tenemos que aprender a confiar en Dios. Y dice la Biblia que mientras Jesús dijo ven, dice que Pedro puso el primer pie y no se hundió. ¿Por qué no se hundió? ¿Por qué no se hundió? Tenía fe en la palabra. Tenía fe en la palabra. ¿Y por qué algunos cristianos se hunden? No tienen fe. Aleluya. ¿Por qué algunos cristianos se hunden? No hay fe en la palabra. No hay fe. No hay fe en la palabra. Se preocupan por cualquier cosa. Y no se congregan los sábados ni los domingos porque tienen que trabajar. Se preocupan mucho. No vienen a la iglesia por el afán y se preocupan, se olvidan que provee Dios. No hay fe. Ay, no voy el sábado. Ay, no puedo ir. ¿Qué pasó, siervo? No puedo ir. Amén, está bien. No hay fe. Y Dios no bendice cuando no hay fe. Dios bendice cuando hay. Cuando hay. Es lo que le estoy diciendo. Por eso que a veces nosotros vivimos en miseria, porque no creemos la palabra. Después cuando usted me mire bendecido a mí, que Dios me ha bendecido, nunca me critique. No me critique, porque he decidido creerle a Dios. He decidido con mi corazón confiar en Dios. Gloria a Dios, aleluya. Ay, hermano, yo quisiera estar sentado y para estar escuchando esta palabra. Y Pedro caminó. También representa a los cristianos que en el momento tienen fe y brincan, hablan en lengua cuando están bendecidos, tienen la refri llena, todo está bien en su matrimonio, brincan, hay trabajo, tienen trabajo hasta por tirar para arriba, tienen carros nuevos, como alaban a Dios. Y parece estos cristianos que hoy si estoy en la palabra, tengo fundamento en la palabra,
Pero ¿qué pasa cuando viene un momento de turbulencia? ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Qué pasa cuando hay un momento de sacudimiento? ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Cuando viene el enemigo y quiere sacudir su fe, les pasa lo mismo de Pedro, se hunde. ¿Por qué? Porque no hemos puesto nuestra confianza en la Glorioso. Aleluya. Hermano, yo creo que les estoy enseñando palabras de Dios para que usted tenga fe en la palabra de Dios. Para que su fe no esté fundada en ningún hombre. Para que su fe esté fundada en la palabra. No temas, porque yo estoy contigo, no desmayes. Porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mí. Jesucristo está a la diestra del Padre. Jesucristo está a la diestra del Padre. Aleluya. Y Dios diciendo: te voy a ayudar con el que está a la diestra mía. Aleluya. Jesucristo es quien nos sostiene. Jesucristo es quien nos perdona. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Jesucristo, Hijo de Dios, el que intercede por nosotros. Por medio de nuestra fe en Jesucristo no hay pecado en nosotros. Y podemos decir libremente: andamos en santidad. Porque creemos en la palabra, que por su sangre somos limpios de pecado. Gloria a Dios para nosotros. Por medio de la sangre que Él derramó y tenemos nuestra fe puesta, no hay pecado en nosotros. Aleluya. Aleluya. No hay pecado, hermano. Es su fe que está puesta en la palabra de Dios. Usted es libre para adorar a Dios. Usted es libre para predicar, para enseñar, para tocar, para cantar, para servirle a Dios. Usted es libre ya, gloria a Dios. Siéntase limpio, siéntase perdonado, siéntase que su Padre ha perdonado su pecado. Siéntase libre. Confiemos en esta palabra. Amén, hermanos. Confiemos en la palabra. El diablo vendrá y le va a acusar diciéndole: no, tú no eres digno de pasar. Tú no puedes tocar, no, tú no puedes cantar. Eres pecadora, eres pecador. Tú que vas a predicar, tú no puedes. Sácale la palabra. Aleluya. Dígale: Él derramó su sangre. Por la sangre de Cristo soy limpio de pecado. Que te duela, diablo. ¿Cuántos adoran a Dios? Pero es cuando usted cree en la palabra. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Cuántos alaban a Dios? Él da esfuerzo alcanzado y multiplica a aquel que no tiene fuerza. Ya vamos a ir terminando. Traigo bastante, pero por ahí lo vamos a ir dejando. Amén. Solo quiero que se lleve esta palabra, hermano, en su corazón. Quiero que aprenda a darle el valor a la palabra de Dios. Nunca compre una Biblia y diga: oh, esta no. Si usted no le da valor a la palabra, usted nunca va a ser usado. Amén. Si usted ve la Biblia, son hojas con tinta. ¿Escuchó eso? Copias. Pero si usted anda en santidad y le da valor, se vuelve palabra de Dios. Aleluya. Viva en su vida. Amén. Aleluya. Todos los predicadores que caminan con unción y los hombres que Dios los usa, hermano, ¿qué tienen en su mano? Una Biblia. La palabra. Y usted dice: wow, pero ese hombre, la misma Biblia, Reina Valera 1960. Sí, ¿cuántos profetas mayores y menores? Los mismos discípulos del Señor. Predica de Pablo, yo predico de Pablo. Wow, cómo grita ese hombre que Cristo viene y cuando yo hablo no pasa nada. Porque él tiene fe en la palabra. En la palabra. Su vida va a cambiar cuando su fe esté puesta en la palabra. Cuando tenga problemas, momentos difíciles en su vida, váyase a la palabra. Y crea con todo su corazón, como hizo Sadrach, Mesach y Abednego. Confiaron en Dios
y Dios los libró porque confiaron en su palabra. Gloria a Dios. Si usted confía en Dios, su vida va a cambiar. Pero si usted no confía en Dios, hermano, no confía en la palabra, nunca, 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 escuche esto, nunca va a ser usado ni bendecido por Dios por cuanto no cree en la palabra. Aleluya. El salmista había hablado palabras como: mi alma esperó en tu palabra, vivifícame, Señor. Y el salmista hablaba la palabra. Jesús, cuando se le presentó al enemigo, Jesús habló con la palabra. Mateo capítulo 4, cuando habla de la tentación que Jesús fue al desierto a ayunar, dice que a un Satanás le dijo: escrito está, y Jesús le sacaba la palabra. Llénese de la palabra, hermano. Siéntase libre, siéntase perdonado, siéntase amado por Dios. Sienta el evangelio como un privilegio, no una carga. Diga: gracias, Señor, por tu palabra, que oigo tu voz. Gracias, que mi alma se alimenta de tu palabra. Gracias, Señor, gracias. Y usted va a ver cómo Dios va a trabajar en su vida cuando su corazón cree en la palabra. Póngase sobre sus pies para darle gracias a Dios. Padre, te damos gracias, Señor. Muchas gracias. Gracias porque nuestras almas escucharon tu voz. Oh Dios.